Ingeriste lo que sí. Los apéndices translúcidos de Tal se ondularon de horror mientras sus ojos cristalinos se dilataban a casi el doble de su tamaño normal. Solo un poco de ibuprofeno. Alex se encogió de hombros. Se metió otra de las pequeñas tabletas naranjas en la boca y la tragó con agua. Le dio dolor de cabeza. El grupo reunido de estudiantes de medicina alienígenas observó con horror fascinado cómo su compañero de clase humano consumía casualmente lo que para su biología sería una toxina. Absolutamente devastadora. La sala de observación de la bahía médica de la academia se había convertido en una especie de lugar de reunión improvisado durante los descansos entre clases, principalmente porque ver a los estudiantes humanos lidiar con dolencias menores era más entretenido que cualquiera de las simulaciones de entrenamiento oficiales. Pero eso es un inhibidor de la oxigenasa cíclica, interrumpe la prostaglandina y la síntesis. Zoba chilló, sus mandíbulas chasquearon rápidamente. En apuros, ¿cómo no estás experimentando una falla orgánica catastrófica en este momento? Alex levantó la vista de su tableta de datos con una expresión entre divertida y exasperación leve, porque los humanos realmente necesitan regular la glándula Prag y la producción a veces no es realmente gran cosa. No es gran cosa, dice, murmuró Tara, sus puntos bioluminiscentes pulsando en agitación. Envenenarse casualmente no es gran cosa. Habitantes de mundos de la muerte. Juro que el término habitante de mundos de la muerte comenzó como un insulto cuando los humanos se unieron por primera vez a la Academia Médica Galáctica, pero en estos días se usaba con una mezcla de horror, respeto y genuina curiosidad científica. Los humanos resultaron haber desarrollado algunas adaptaciones médicas verdaderamente aterradoras que tenían mucho sentido dado su mundo natal infernal, pero provocaron un debate interminable en los círculos de xenobiología. O como si fueras tú quien habla. Alex contraatacó haciendo un gesto hacia Tara con su botella de agua. He visto lo que consideras un estimulante suave. Esa cosa literalmente disolvería los huesos humanos. Eso es diferente. Los puntos de Tara brillaron defensivamente. Mi especie, estructura esquelética híbrida de silicio de calcio, está perfectamente adaptada para procesar un líquido que podría quitar la pintura de una nave espacial. Les y muy normal ahí, amigo, su bondadoso. La pelea fue interrumpida por la llegada de Jackson, otro estudiante humano que lucía lo que parecía ser un ojo morado bastante impresionante. Santo Dios, ¿qué te pasó? Alex preguntó mientras sus compañeros alienígenas comenzaban una nueva ronda de chirridos preocupados y parpadeos bioluminiscentes. Accidente de entrenamiento en medicina de combate de gravedad cero. Jackson explicó con cautela, tocando la carne purpúrea alrededor de su ojo. Olvidó asegurar uno de los maniquíes de práctica. De manera apropiada, la física es divertida. Su cavidad ocular ha sufrido un daño traumático severo. Chiltal exclamó. Necesita atención médica inmediata. Jackson ignoró la preocupación. No, es solo un ojo morado. Se ve peor de lo que es. Le pondré un poco de hielo más tarde. ¿Quieres aplicar agua congelada a una herida? Zoback parecía listo para desmayarse. El daño tisular solo lo haría. En realidad, Alex intervino con una sonrisa. El remedio tradicional de la tierra es poner una estica cruda. El silencio que siguió fue lo suficientemente profundo como para que pudieras haber escuchado un fotón caer. Un trozo crudo de tejido muscular de un animal muerto. La bioluminiscencia de Tara había atenuado. A apenas un destello aplicado directamente a una herida abierta. Bueno, cuando lo dices así suena raro. Jackson se rió, pero sí, ese es un tratamiento de la vieja escuela. En estos días generalmente solo usamos bolsas de hielo, aunque necesito documentar esto. Gilal declaró sacando su propio blog de datos. Las implicaciones psicológicas por sí solas de una especie que desarrolló tratamientos médicos que involucran la aplicación de carne muerta a tejido vivo son fascinantes. Hombre, espera a que escuchen. Sobre sanguijuelas. Alex le susurró a Jackson, quien tuvo que reprimir una risa. No te atrevas. Jackson le respondió en un susurro. Recuerda lo que sucedió cuando se enteraron de los tratamientos históricamente populares que involucraban mercurio. Los estudiantes alienígenas se habían recuperado en su mayoría de su shock inicial y ahora estaban involucrados en una acalorada discusión sobre los diversos aspectos aterradores de la historia médica humana. Su conversación era una mezcla de horror, interés académico y admiración apenas disimulada por una especie que de alguna manera había sobrevivido lo suficiente para desarrollar el vuelo espacial. A pesar de su aparente determinación de tratar cada dolencia con métodos cada vez más cuestionables, pero seguramente sus prácticas médicas modernas son más sofisticadas. Tara se aventuró con suerte. Sí, totalmente. Alex les aseguró que ahora solo disparamos radiación a nuestras células hasta que las malas mueren. ¿Qué quimioterapia? Jackson explicó que se compadeció de sus compañeros de clase horrorizados. Es una forma en que tratamos el cáncer básicamente. Nos envenenamos lo suficiente para matar las células cancerosas antes de que nos maten. Eso es completamente una locura. Zicoba
Declaró que estás describiendo la toxicidad sistémica inducida deliberadamente como un tratamiento médico más o menos, si Alex se encogió de hombros. El cáncer es básicamente tus propias células volviéndose rebeldes, así que a veces la mejor opción es envenenar todo y esperar que las células buenas sobrevivan mejor que las malas. Creo que no. Ed para sentarse Gilal. Anunció a pesar de que ya estaba sentado. Mire el lado positivo, Jackson ofreció al menos, ya no estamos usando cocaína. Como medicina para la tos, los estudiantes extraterrestres miraron horrorizados. Están bromeando. Dijo Tara con firmeza. Deben estar bromeando. Por favor dígame que está bromeando bien Alex. Pronunció la palabra con una sonrisa traviesa. No, las mandíbulas de Zacho Ufe chasqueaban tan rápido que estaban prácticamente vibrando. Me negué a creer que alguna especie pudiera sobrevivir lo suficiente para lograr el vuelo espacial. Sí. Administraban regularmente poderosos estimulantes psicoactivos para tratar infecciones respiratorias menores. Para ser justos, Jackson señaló que también solíamos pensar que el humo del tabaco era bueno para el asma. Los sistemas de monitoreo de BAD médicos registraron un ligero aumento en las feromonas de estrés ambiental, pero eso es todo material histórico, agregó Alex rápidamente, tratando de evitar que alguno de sus compañeros de clase entrara en shock. La medicina humana moderna es mucho más científica y basada en evidencia, como esa vez la semana pasada cuando trataste tu indigestión con agua azucarada carbonatada. Tara preguntó seco. Hey Ginger Ale ayuda totalmente. Con malestar estomacal es literalmente solo burbujas de dióxido de carbono saborizadas en una solución de glucosa. Sí, funciona muy bien. La conversación podría haber continuado en esta línea indefinidamente si no fuera por el repentino sonido de las alarmas de emergencia. En toda la bahía médica, los estudiantes inmediatamente se pusieron firmes. Su entrenamiento se puso en marcha mientras se preparaban para ayudar con cualquier crisis que se estuviera desarrollando. Trauma múltiple entrante, anunció el entrenamiento del sistema automatizado. Ejercicio accidente en la cámara de gravedad, 0,3 víctimas con diferentes grados de lesión. Bueno, Jackson dijo. De pie y enderezándose la bata médica, parece que vamos a mostrarles algunas técnicas médicas humanas reales. En acción, los estudiantes alienígenas intercambiaron miradas nerviosas mientras seguían a sus compañeros humanos hacia el área de tratamiento de emergencia. Todos habían estudiado procedimientos médicos humanos en teoría, pero presenciarlos en la práctica siempre fue una experiencia que puso a prueba los límites de las respuestas al estrés de sus diversas especies. Las víctimas resultaron ser dos humanos y un arcturión, todos con lesiones deportivas de un entorno de simulación colapsado. Los humanos tuvieron múltiples fracturas y contusiones mientras el arcturión sufría estrés gravitacional agudo en su exoesqueleto. Lo que siguió fue un curso intensivo de medicina de emergencia humana que dejó a los estudiantes alienígenas alternativamente impresionados y horrorizados. Observaron fascinados cómo sus compañeros humanos colocaban eficientemente los huesos, administraban lo que parecían dosis terriblemente altas de analgésicos y en un momento literalmente empujaban una articulación dislocada para volver a su lugar con sus manos desnudas. ¿Acabas de forzar físicamente ese componente esquelético para que vuelva a alinearse? Siltal preguntó débilmente. Procedimiento estándar para una dislocación de hombro. Alex explicó que ayudar a sus pacientes a sentarse a veces solo tiene que convencer manualmente a las cosas para que vuelvan a su lugar, pero la fuerza requería la respuesta al dolor por sí sola. Debería haberlo hecho. Oh, sí, dolió muchísimo, confirmó alegremente el paciente. Pero ahora se siente mucho mejor. Gracias, doctor, de nada. Trate de mantenerlo inmovilizado durante unos días. ¿Está bien? Why Pongale Hielo? Si se hincha, ahí van con el agua congelada de nuevo. Tara murmuró para Zikax al paciente arcturiano. Mientras tanto, estaba siendo tratado con técnicas médicas galácticas mucho más convencionales. Su exoesqueleto estaba siendo reforzado con cuidado con un gel regenerativo estándar. El contraste entre los tratamientos era sorprendente, un conjunto de procedimientos que implicaba mucha manipulación física y lo que a los estudiantes alienígenas les parecía un trauma apenas controlado. El otro utilizaba la aplicación precisa de tecnología médica avanzada. Creo que estoy empezando a entender, dijo Sil lentamente. Viendo cómo Jackson envolvía eficientemente un vendaje de compresión alrededor de las costillas de un paciente, la medicina humana evolucionó de la manera en que lo hizo porque su especie es increíblemente resistente físicamente, puede sobrevivir a tratamientos que serían fatales para la mayoría de las otras especies. Además de que somos muy buenos aprendiendo de nuestros errores, agregó Alex. Incluso si esos errores a veces involucraban pastillas de mercurio y jarabe para la tos de cocaína. Por favor, deje de mencionar eso hasta que. Carrara suplicó. Estoy tratando de mantener mi compostura profesional aquí, lo siento, Alex. Sonrió sin parecer arrepentido en absoluto, pero bueno, al menos ya no estamos sugiriendo sangrías.
¿Sangrado?, preguntó Zeax. Vacilante, tal vez deberíamos concentrarnos en el presente. Jackson interrumpió rápidamente como acabamos de tratar con éxito a 3 pacientes de trauma utilizando una combinación de técnicas humanas tradicionales y medicina galáctica moderna. Los estudiantes extraterrestres tuvieron que admitir que los resultados fueron impresionantes, incluso si los métodos a veces parecían bárbaros según sus estándares. Los pacientes humanos ya estaban mostrando una mejora significativa. Bromeaban y hablaban sobre cuándo podrían regresar al entrenamiento. Todavía no entiendo cómo puedes restablecer un hueso como ese TAR. Dijo sacudiendo la cabeza el umbral de dolor requerido. Eso no es nada. Uno de los pacientes intervino. Una vez me rompí la nariz y simplemente la empujé de nuevo a su lugar. Ni siquiera fui al médico. Los detectores de feromonas de estrés de la bahía médica sonaron de nuevo. Tal vez deberíamos terminar por hoy. Alex sugirió notar que los ojos cristalinos de Siltoul comenzaban a verse un poco nublados por la ansiedad. Tenemos ese examen de anatomía seno mañana de todos modos. Mientras comenzaban a limpiar el área de emergencia, Tara se acercó a Alex con lo que parecía ser una preocupación genuina. ¿Sabes qué he estado pensando? Dado todo lo que hemos aprendido sobre la historia y las prácticas médicas humanas, ¿estás absolutamente seguro de que tomar esas pastillas para aliviar el dolor antes era seguro? Alex no pudo evitar reír. Sí, estoy seguro de que los humanos han estado usando ibuprofeno durante más de un siglo. Es uno de nuestros medicamentos más suaves. Uno de sus más suaves. Las manchas bioluminiscentes de Tara parpadearon rápidamente. No importa, no quiero saber, no necesito, sé que voy a confiar en que tu aterrador mundo de la muerte, la biología sabe lo que está haciendo. Probablemente sea lo mejor. Jackson estuvo de acuerdo, especialmente porque ni siquiera has visto lo que los humanos consideran remedios caseros todavía. Remedios caseros. Sí, ya sabes, como hacer gárgaras con agua salada para el dolor de garganta o poner mantequilla en una quemadura. No. Tara levantó las 4 manos en señal de rendición. No más. Tengo que mantener la compostura suficiente para aprobar el examen de mañana y no puedo hacerlo si estoy tratando de procesar más información sobre los humanos que aplican deliberadamente soluciones de cloruro de sodio en los tejidos de la boca o cubren heridas térmicas con productos lácteos. Los humanos intercambiaron miradas divertidas, pero decidieron mostrar misericordia con sus abrumados compañeros de clase. Después de todo, acababan de presenciar muchas prácticas médicas humanas en un día. Habría mucho tiempo para presentarles el concepto de sopa de pollo como medicina. Más tarde, cuando salieron de la bahía médica, Sal estaba tomando notas furiosamente en su blog de datos, murmurando algo sobre escribir una tesis sobre el impacto psicológico de evolucionar en un mundo de la muerte. Desarrollo de prácticas médicas. La bioluminiscencia de Tara finalmente había regresado a niveles normales y Zikax había dejado de hacer chasquidos con sus mandíbulas en angustia. ¿Sabes? Alex reflexionó mientras veían a sus amigos alienígenas dirigirse a sus respectivas áreas de estudio. Creo. En realidad estamos haciendo progresos. Apenas se inmutaron cuando mencionamos las bolsas de hielo, esta vez pasos de bebé. Jackson estuvo de acuerdo. Solo esperen hasta que tengan que tomar el curso de primeros auxilios específico de la Tierra el próximo semestre. Oh Dios, el módulo de RCP. Exactamente yo. Démosle 10 minutos en la demostración de compresión torácica antes de que alguien se desmaye. Quiero apostar sobre quién será mi dinero está en Siltoul. Esos ojos de cristal suyos se nublan mucho cuando están estresados. No, definitivamente. Tara viste como su bioluminiscencia casi se oscureció por completo cuando estábamos reiniciando ese hombro mientras continuaban por el pasillo debatiendo la probabilidad relativa de que sus compañeros alienígenas sobrevivieran a su introducción a varios procedimientos médicos humanos. Los sistemas médicos BAD finalmente registraron un regreso a los niveles normales de feromonas del estrés. Hasta mañana al menos, cuando la interminable aventura de introducir a los estudiantes de medicina alienígenas a la aterradora realidad de la biología humana comenzaría de nuevo. Al final tal vez ese fue el mayor testimonio de la resiliencia de la humanidad. No solo que habían sobrevivido lo suficiente para desarrollar sus extraños y a veces traumáticos tratamientos médicos, sino que lo habían hecho con suficiente éxito para enseñarlos a otras especies, incluso si esas especies a veces necesitaban tomar descansos frecuentes para procesar las implicaciones psicológicas de todo esto. Después de todo, como cualquier estudiante de medicina humano podría decirle, a veces el mejor tratamiento era simplemente seguir adelante y esperar lo mejor. Había funcionado para la humanidad hasta ahora, incluso si sus métodos ocasionaron que hiciera que sus colegas alienígenas cuestionaran todo lo que creían saber sobre la ciencia médica. Y si alguien necesitaba una prueba del ingenio médico humano, solo necesitaba mirar el notable hecho de que una especie que alguna vez pensó que Mercurio era una cura para todo había logrado sobrevivir lo suficiente para unirse a la comunidad médica galáctica, incluso si esa comunidad ahora necesitaba asesoramiento regular contra el estrés para lidiar con la realidad de las prácticas médicas humanas. Era como dirían los humanos,
exactamente lo que recetó el médico. Segunda parte. El día del curso de primeros auxilios específico para la Tierra llegó con toda la sutileza de una supernova. Alex y Jackson lo habían estado esperando con alegría apenas contenida mientras sus compañeros de clase alienígenas se acercaban a la cámara de simulación médica con el tipo de inquietud que generalmente se reserva para acercarse a un agujero negro. Todavía no entiendo por qué necesitamos aprender técnicas de primeros auxilios humanos. Tara murmuró sus puntos bioluminiscentes pulsando ansiosamente. No es como si realmente pudiéramos realizar la mayoría de ellos sin arriesgarnos a fracturas esqueléticas inmediatas. El conocimiento es conocimiento. Lex. Respondió alegremente. Además, nunca se sabe cuándo se puede necesitar hablar con un humano sobre cómo tratarse a sí mismo en una emergencia. Ese es en realidad un punto razonable. Gelal admitió sus ojos cristalinos que cambiaban de color de preocupación, aunque todavía no estoy completamente convencido de las implicaciones éticas de algunos de estos procedimientos. La cámara de simulación había sido configurada para representar varios escenarios de emergencia que podrían encontrarse en la Tierra o colonias similares a la Tierra. El instructor Dr. Thompson estaba de pie al frente de la sala, con lo que parecían ser varios maniquíes médicos humanos inquietantemente realistas. Bienvenidos a Primeros Auxilios Humanos de Emergencia 101. El Dr. Thompson anunció. Hoy cubriremos técnicas básicas para salvar vidas que han sido una práctica estándar en la Tierra durante siglos. Comenzaremos con algo simple, la maniobra EIC, el que ahora ZVX. Parloteó nerviosamente, una técnica para desalojar objetos de una vía aérea humana. El Dr. Thompson explicó moviéndose hacia uno de los maniquíes. Simplemente te colocas detrás de la víctima, haz un puño debajo de su diafragma y levanta el óxido. Los estudiantes extraterrestres observaron con horror cómo el instructor mostraba al maniquí haciendo un sonido de asfixia inquietantemente realista antes de expulsar un trozo de comida simulado. Eso es un asalto. Las manchas de Tara ahora parpadeaban en patrones de angustia. Estás describiendo una forma de trauma abdominal ritualizado. Solo si lo estás haciendo bien. Jackson sonrió y pasó a la RCP. El Dr. Thompson continuó. Ya sea inconsciente o ignorando deliberadamente la creciente marea de angustia alienígena en caso de paro cardíaco, comenzamos. Con compresiones en el pecho, querrás presionar aproximadamente 2 pulgadas a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto. Demostración que siguió hizo que los ojos de Siltal se nublaran por completo. Estás fracturando deliberadamente su cavidad torácica. Susurraron en estado de shock. A veces, Alex confirmó alegremente. Sí. Escuchas crujidos, probablemente lo estés haciendo bien. Los efectos de sonido son perfectamente normales. El Dr. Thompson agregó mientras el pecho del maniquí hacía una serie de sonidos claramente inquietantes. Ruidos ahora. ¿A quién le gustaría probar primero el alienígena? Los estudiantes dieron un paso atrás colectivo. Vamos chicos, Jackson animó, no es tan malo, aquí voy a demostrar lo que siguió. Fue una clase magistral en medicina de emergencia humana que dejó a sus compañeros alienígenas alternativamente fascinados y horrorizados. Jackson realizó eficientemente compresiones torácicas mientras Alex explicaba el proceso y lo que probablemente pensaron que era una manera tranquilizadora. Ver, solo tienes que comprimir lo suficientemente fuerte para obligar manualmente al corazón a bombear sangre. A veces te rompes costillas, pero eso es mejor que la alternativa. Creo que necesito sentarme. Tara anunció su bioluminiscencia atenuándose a apenas un parpadeo. Ya delante de ti. Hilal respondió desde su posición en el suelo. Oh vamos, esto es lo básico, dijo Alex. Esperen hasta que lleguemos a la sección sobre el tratamiento de sangrado severo. Hay más. Las mandíbulas de Sike hacían clic tan rápido que se estaban volviendo borrosas. O si Jackson sonrió. Esperen hasta que escuchen acerca de torniquetes. El Dr. Thompson mostrando Mercy, que los estudiantes alienígenas luego describirían como intervención divina, pidió un breve descanso. La parte no humana de la clase inmediatamente se apiñó en lo que parecía ser una formación de grupo de apoyo. Esto no puede ser real. Tara insistió que están exagerando. Para lograr un efecto dramático, ninguna especie podría haber evolucionado para considerar el trauma esquelético deliberado como un tratamiento de emergencia de primera línea. No se respondió Tial, sus ojos todavía estaban ligeramente nublados. Recuerda la semana pasada cuando Alex casualmente mencionó arreglar su propio dedo roto durante un juego deportivo. No me lo recuerdes, Tachofak se estremeció. Todavía tengo problemas para procesar su aparente capacidad para reubicar manualmente las estructuras óseas desplazadas. Su discusión fue interrumpida por el alegre anuncio del Dr. Thompson de que el descanso había terminado. Ahora pasaremos al manejo de heridas y al control de hemorragias. Los estudiantes alienígenas observaron con creciente horror cómo se demostraban varias
Técnicas para tratar lesiones graves. El concepto de presión directa parecía bastante razonable. Hasta que se dieron cuenta de cuánta fuerza consideraban los humanos la presión directa. Me estás diciendo, Tara dijo lentamente, que en caso de una hemorragia grave el primer paso recomendado es comprime físicamente el sitio de la herida, con suficiente fuerza para causar potencialmente un trauma adicional en el tejido. Sí, Alex. Confirmado, y si eso no funciona, siempre puedes probar con un torniquete. ¿Qué es? Básicamente, es un dispositivo que corta el flujo sanguíneo a toda una extremidad. Jackson explicó amablemente que lo aprietas hasta que el sangrado se detenga o el paciente comience a gritar, lo que ocurra primero. Hubo un golpe suave cuando la forma cristalina de Siltal hizo contacto nuevamente con el piso. Tal vez deberíamos pasar a algo menos intensivo. El Dr. Thompson sugirió. Observando a los estudiantes alienígenas cada vez más angustiados, analicemos la limpieza y el vendaje básicos de las heridas. Oh, sí. Alex. Se animó. Aquí es donde se pone realmente interesante. A veces, literalmente, vertemos peróxido de hidrógeno en heridas abiertas. Lo que burbujea, agregó Jackson con entusiasmo. Eso significa que está funcionando. El burbujeo es una reacción química que el Dr. Thompson comenzó, pero fue interrumpido por el sonido de varios estudiantes alienígenas, cayendo al suelo en varios estados de angustia. Tal vez deberíamos guardar la lección de química para otro día. Concluyeron diplomáticamente mientras ayudaban a los estudiantes alienígenas a ponerse de pie o apéndices equivalentes. Alex Y. Jackson intercambiaron miradas alegres. Ni siquiera habían llegado a la parte sobre el uso de superglue para cerrar heridas o las diversas formas creativas que los humanos habían descubierto para improvisar férulas y vendajes. Creo que estoy empezando a entender algo. Tara dijo en voz baja una vez que su bioluminiscencia había regresado a niveles algo normales. Los humanos no desarrollaron estas técnicas porque querían, las desarrollaron porque tenían que hacerlo. Alex asintió. ¿Cuándo evolucionas en un mundo de muerte, aprendes a trabajar con lo que tienes? A veces eso significa forzar manualmente la sangre a regresar a un cuerpo y a veces eso significa detener temporalmente el flujo sanguíneo a una extremidad entera. En realidad es algo hermoso de una manera aterradora. Siltal reflexionó, sus ojos finalmente aclarando su especie. Las técnicas médicas evolucionaron junto con su notable resistencia física, lo que mataría a la mayoría de las especies. Simplemente lo incomoda, por lo que desarrolla tratamientos que serían fatales para otros pero salvarían vidas humanas. Esa es una forma muy agradable de decirlo. Jackson admitió que por lo general lo llamamos lo que sea que funcione. Hablando de lo que sea que funcione, el Dr. Thompson intervino. ¿Pasamos a la sección sobre el tratamiento de quemaduras? Los estudiantes extraterrestres intercambiaron miradas nerviosas. ¿Queremos Saber? Preguntó Zeax vacilante. Bien, históricamente, los humanos solían tratar las quemaduras con mantequilla. Alex comenzó, no las manchas de Tara. Comenzaron a parpadear en patrones de advertencia. No más tratamientos históricos. Todavía estoy tratando de procesar las píldoras de Mercury de la semana pasada. Está bien, Alex se rió. Solo tratamientos modernos, aunque lo prometemos. Sí. ¿Piensas que lo de la mantequilla es raro? Espera a que escuche sobre el uso de miel como apósito antibacteriano. Jackson murmuró en voz baja. El resto de la clase procedió con muy pocos incidentes, principalmente porque el Dr. Thompson había decidido sabiamente centrarse en los aspectos más convencionales de los primeros auxilios humanos modernos. Los estudiantes alienígenas incluso lograron mantenerse conscientes a través de la demostración de técnicas básicas de entablillado, aunque permanecieron profundamente perturbados por la capacidad humana de simplemente caminar para sobrellevar lo que consideraban heridas graves cuando abandonaron la cámara de simulación. Tara llevó a Alex a un lado. Tengo que preguntarle a todos que todas estas técnicas, por horribles que parezcan a los no humanos, realmente funcionan. Realmente lo hacen. Alex confirmó que los humanos son duros, pero no somos invencibles. Simplemente nos volvimos realmente buenos en descubrir cómo mantenernos vivos a través de prueba y error. Muchos y muchos errores. Eso es a la vez tranquilizador y profundamente preocupante hasta que nos divertimos. Sus manchas pulsaban pensativamente, aunque supongo que debería estar agradecido. Al menos no sigues usando cocaína como medicina. Bueno, en realidad, Jackson comenzó. No. Dijeron los estudiantes alienígenas al unísono. Estoy bromeando. Estoy bromeando. Jackson se rió principalmente mientras se dirigían hacia su en la siguiente clase. Se podía escuchar a los estudiantes alienígenas
Discutir la posibilidad de iniciar un grupo de apoyo para estudiantes de medicina no humanos que lidiaban con el trauma psicológico de aprender técnicas de primeros auxilios humanos. Mientras tanto, Alex y Jackson ya estaban planeando cómo presentar a sus compañeros de clase el concepto de medicina de supervivencia en la naturaleza. Después de todo, si pensaban que los primeros auxilios regulares eran intensos, esperaran hasta que escucharan sobre cauterizar heridas con metal caliente o usar gusanos para desbridar heridas, pero esa quizás era una lección para otro día. Por ahora, habían presentado con éxito a sus amigos alienígenas los conceptos básicos de la medicina de emergencia humana sin causar ningún daño psicológico permanente. Bueno, en su mayoría. Como dijo el Dr. Thompson al comienzo de la clase de medicina humana, a veces hay que romper cosas para arreglarlas, aunque tal vez deberían haber advertido a los estudiantes alienígenas que esta filosofía se aplicara tanto a los cuerpos como a las mentes. Tercera parte: medicina en la naturaleza y remedios caseros. No, absolutamente no, esto tiene que ser una broma. Los puntos bioluminiscentes de Tara pulsaban en patrones que los estudiantes humanos habían aprendido a reconocer como angustia extrema mezclada con incredulidad. Sus 4 manos gesticulaban animadamente hacia el botiquín médico de supervivencia en la naturaleza que estaba extendido sobre la mesa frente a ellos. Me niego a creer que los humanos realmente cauterizan heridas con metal caliente en situaciones de supervivencia. Continuaron sus manchas ahora alcanzando niveles críticos de agitación. ¿Preferirías la parte donde a veces usamos pegamento instantáneo para cerrar cortes?, preguntó Alex. Inocentemente sosteniendo un pequeño tubo. Es básicamente el mismo químico que usan en adhesivos quirúrgicos, solo que ya sabes menos. Grado médico: el médico extraterrestre. Los estudiantes habían pensado que estaban preparados para el seminario especial de hoy sobre medicina natural y remedios caseros tradicionales. Se habían equivocado, muy equivocados, pero eso es un adhesivo industrial. Los ojos cristalinos de Tal cambiaban de color tan rápido que empezaban a parecer un holograma que funcionaba mal. La composición química por sí sola funciona muy bien en caso de necesidad. Jackson terminó alegremente. Seguro que arde como el infierno cuando te lo pones, pero mantiene la herida cerrada. La sensación de ardor es la forma que tiene tu cuerpo de decirte que estás causando un trauma químico grave al tejido vivo. Zakowski's parlotio horizontal. No. Así es como sabes que está funcionando, dijo Alex con un gesto despectivo, como cuando el peróxido de hidrógeno burbujea en un corte. Ya hemos hablado de esto. Tara gimió. El burbujeo es literalmente destrucción celular. Sí, pero está destruyendo las células malas. Jackson señaló que era razonable. Probablemente, el seminario se estaba llevando a cabo en uno de los espacios de aprendizaje práctico más grandes de la academia, con varias estaciones preparadas para demostrar diferentes aspectos del ser humano. Medicina de supervivencia y remedios tradicionales. Los estudiantes extraterrestres habían estado manejando las cosas relativamente bien, hasta que llegaron a la sección de herramientas médicas improvisadas. Así que déjame aclarar esto, dijo Gilal lentamente, señalando varios elementos en la mesa. En una situación de supervivencia los humanos literalmente crearán herramientas médicas de lo que puedan encontrar. Si Alex confirmó con orgullo, te sorprenderías de lo que puedes hacer con un cuchillo afilado, un poco de hilo de pescar y un poco de determinación. El hilo de pescar es para asegurar vendajes, ¿cierto? Tara preguntó con esperanza. A veces, Jackson respondió. Otras veces, es para suturas. Hubo un momento de silencio mientras los estudiantes extraterrestres procesaban esta información. Suturas, Zikova repitió rotundamente, como en usas hebras de polímero procesadas diseñadas para la captura de presas acuáticas, para cerrar heridas manualmente, perforando repetidamente tu propia carne. Bueno, cuando lo dices así suena raro. Alex se rió. Suena raro, porque es raro. Las manchas de Tara estaban ahora destellando en lo que parecía ser código Morse. Para sos el enfoque de tu especie a la medicina de emergencia. Parece ser porque trauma adicional y esperanza para lo mejor. Oye, funciona, aunque Jackson defendió que los humanos son muy buenos para curarse de cosas. A veces solo tienes que mantener todas las partes juntas el tiempo suficiente para que el cuerpo lo resuelva. Hablando de mantener las partes juntas, Alex agregó alegremente, espera a que escuche sobre la vez que mi tío usó cinta adhesiva como yeso temporal. Los estudiantes alienígenas colectivamente dieron un paso atrás de la mesa. No más, Gilal, suplicaron sus ojos. Ahora un color sólido de angustia. No creo que pueda soportar más información sobre humanos que usan materiales industriales para fines médicos. Oh, entonces definitivamente no quieres escuchar sobre la sección de remedios tradicionales. Jackson sonrió. ¿Sabías que algunos humanos todavía se ponen rodajas de papa cruda sobre las quemaduras? ¿Por qué surgió la pregunta de los 3 estudiantes alienígenas simultáneamente? Honestamente, no tengo idea, pero mi abuela lo jura.
Alex se encogió de hombros, aunque... Personalmente prefiero el método de la miel. El método de la miel, Tara preguntó claramente en contra de su mejor juicio. Sí, la miel tiene propiedades antibacterianas naturales. Alex explicó que la gente la ha estado usando en heridas durante miles de años. En realidad funciona bastante bien. Stastabak me dijo lentamente que los humanos descubrieron las propiedades medicinales de la regurgitación de insectos y decidieron que el curso de acción lógico era aplicarlo a las heridas abiertas. Bueno, cuando lo dices así, Jackson comenzó. No. Tara lo interrumpió. No te atrevas a decir que cuando lo dices así suena raro. No solo suena raro, es raro. Todo tu enfoque de especie hacia la medicina es raro. Quiero decir, también solíamos poner telarañas en los cortes para detener el sangrado. Alex agregó amablemente. Hubo un suave sonido cristalino cuando los ojos de Jill Tal se cerraron temporalmente en defensa propia, pero bueno, al menos ya no estamos sugiriendo una terapia con larvas. Jackson dijo tratando de tranquilizarlo. Terapia con larvas. Zikova preguntó débilmente. Oh, sí, era todo este asunto donde usaban larvas de mosca para limpiar el tejido necrótico de las heridas. Alex. Explicó con entusiasmo. Básicamente, de hecho, algunos hospitales todavía lo usan a veces, solo con gusanos de grado médico especialmente criados. El resto de la explicación fue interrumpida por el sonido de varios estudiantes extraterrestres golpeando el suelo en varios estados de conciencia. Tal vez deberíamos tomar un descanso, sugirió el profesor Martínez, que había estado observando tranquilamente el caos desde la esquina y tal vez guardó la discusión sobre las técnicas históricas de extracción de sangre para otro día, pero ni siquiera hemos llegado a la parte sobre el uso de pan mohoso como antibióticos. Alex protestó. O como la gente solía tratar los dolores de garganta con salsa picante. Jackson agregó que es suficiente, dijo el profesor Martínez, ayudando firmemente a Tara a volver a su forma bioluminiscente a una posición vertical. Creo que nuestros estudiantes no humanos han tenido suficiente exposición a la historia médica única de la Tierra por un día, mientras los estudiantes extraterrestres los ayudaron a ponerse en varias posiciones de recuperación. Se los podía escuchar murmurar sobre la imposibilidad de que una especie sobreviva lo suficiente para lograr el vuelo espacial mientras se desarrolla simultáneamente un tratamiento médico que parece diseñado para causar trauma additional. Creo que estoy empezando a entender algo que dijo Gilal una vez que sus ojos se reiniciaron. Los humanos no solo sobrevivieron a pesar de estas prácticas, sobrevivieron gracias a ellas. Las técnicas médicas de su especie evolucionaron por necesidad desesperada. Exactamente. Alex sonrió radiante. Cuando estás atrapado en el desierto con una herida grave, a veces tienes que ser creativo, pero seguramente con la tecnología médica moderna estas prácticas ya no son necesarias. Tara preguntó con esperanza. Oh, en su mayoría no. Jackson estuvo de acuerdo, pero aún así es importante conocerlas. Nunca se sabe. Cuando podrías necesitar improvisar, como esa vez que tuve que hacer una férula con páginas de revistas y cinta adhesiva durante un viaje de senderismo. Alex recordó con cariño, o cuando mi hermana usó superglue para cerrar un corte durante una expedición de escalada en roca. Jackson agregó, por favor, detén el Zikax. Supliqué. Estoy esforzándome mucho. Difícil. No pensar en los humanos que deliberadamente adhieren su carne con productos químicos industriales. ¿Preferirías escuchar sobre cómo a veces usamos bolsitas de té para tratar la conjuntivitis? Alex ofreció a los estudiantes alienígenas varios indicadores de estrés, todos activados simultáneamente. Creo que el profesor Martínez intervino sin problemas. Este podría ser un buen momento para pasar a la sección sobre los botiquines de primeros auxilios modernos para zonas silvestres. Los que tienen suministros médicos reales, agregaron rápidamente al ver que el pánico comenzaba a aumentar en las expresiones de sus estudiantes alienígenas. Mientras se movían hacia la siguiente estación, Tara llevó a Alex a un lado. Tengo que preguntar, todos estos remedios tradicionales y técnicas de supervivencia, ¿los humanos realmente se los enseñan a sus estudiantes de medicina? Algunos de ellos. Si Alex confirmó que es importante entender tanto la historia de la medicina como cómo improvisar en situaciones de emergencia. Además, algunos de los remedios antiguos realmente funcionan bastante bien, como Honey Ting. Por favor, deja de mencionar la terapia de regurgitación de insectos. Tara murmuró, sus manchas pulsando débilmente. Solo espera a que escuche sobre nuestro remedio tradicional de sopa de pollo para infecciones respiratorias. Jackson gritó alegremente. ¿Sopa de pollo? Chillal preguntó a sus ojos empezando a nublarse de nuevo. Tratas las enfermedades respiratorias con líquido que contiene partículas de carne de ave y verduras. Alex agregó amablemente, no olvides las verduras.
es importante obtener todos tus nutrientes cuando estás enfermo. Los estudiantes alienígenas intercambiaron miradas de horror resignado, habían sobrevivido aprendiendo sobre medicina de emergencia humana y técnicas de primeros auxilios, habían logrado pasar la sección de supervivencia en la naturaleza, pero de alguna manera la idea de que los humanos crearían una receta de sopa específica para fines médicos parecía ser la gota que colmó el vaso. Necesito actualizar mi tesis Gilal. Anunció claramente que subestimé el impacto de la muerte-evolución mundial en las prácticas médicas culinarias entonces definitivamente no quieres escuchar sobre cómo usamos jengibre para las náuseas. Jackson comenzó Nochus los estudiantes alienígenas. Al unísono no más tratamientos médicos basados en alimentos, pero ni siquiera hemos llegado a la parte sobre el uso de vinagre de sidra de manzana. Por el resto de la oración fue ahogada por el sonido de múltiples estudiantes alienígenas que intentaban evacuar la habitación simultáneamente. Profesor Martínez suspiró profundamente. Tal vez deberíamos guardar la sección de remedios tradicionales para el próximo semestre después de que hayan tenido tiempo de recuperarse del trauma psicológico de aprender sobre suturas de pegamento instantáneo y puntos de hilo de pescar. Alex y Jackson intercambiaron sonrisas. Aún no habían llegado a las partes realmente interesantes, como usar pimienta de cayena para detener el sangrado o como algunas personas juraban al poner mostaza en quemaduras, pero tal vez esa era una lección para otro día. Después de todo, todavía tenían toda la sección sobre medicina tradicional china para cubrir y sospechaban que sus compañeros de clase extraterrestres podrían necesitar algo de tiempo para procesar el concepto de acupuntura antes de comenzar a discutir las diversas cosas interesantes que los humanos históricamente habían decidido hacerte con fines medicinales, mientras ayudaban a sus amigos extraterrestres a recuperarse de su última exposición a las prácticas médicas humanas. No pudieron evitar sentir un cierto orgullo. Después de todo, cualquier especie que pudiera sobrevivir lo suficiente para desarrollarse más rápido que la luz. Viajar mientras creía simultáneamente que poner salsa picante en un dolor de garganta era una buena idea. Tenía que estar haciendo algo bien, incluso si ese algo ocasionalmente causaba. Sus colegas extraterrestres cuestionarán todo lo que creían saber sobre la ciencia médica. Continuará.